comenzar, tenemos el inicio de Rocío Cortés Rodríguez. Rocío estudia el programa de doctorado de la Universidad de Notre Dame. Está en un programa que se llama World Religions, World Church, que trata de las religiones del mundo vinculadas con la Iglesia global. Y lo de base su currículum es una muestra muy bella de la interculturalidad. Ella tiene maestría de un programa sobre las raíces religiosas de Europa de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, donde encontró a su esposo. Entonces tiene una familia bastante intercultural además. Y antes de eso estudió su pregrado en la Universidad Pontificia de Chile, donde va a regresar después de sus estudios. Y durante ese tiempo estaba vinculado con el Centro de Estudio de la Religión en Puc, Chile, y también trabajaba en el Diálogo Católico-Musulmán de Santiago de Chile, una obra muy impresionante. Rocío nos va a hablar desde su tesis sobre un punto de partida que se llama razonamiento escritural, que incluye no solamente diálogo entre las religiones abrahámicas, sino también las culturas indígenas, en su caso los mapuche. Rocío. Muchas gracias por la invitación, gracias por la atención. Estamos todos ya cansados y por tanto también un poco desconcentrados, así que voy a tratar de hacer esto lo más ameno posible. A 20 años de Iglesia en América, me propongo la tarea de traer a nuestra reflexión un tema ya mencionado en dicho documento, como se puede ver en esta diapositiva. El texto sigue de cerca la Declaración Nostratate, pero con una distinción que puede ser propia de nuestro contexto. Sugiere la incorporación de religiones nativas americanas, que es una de las características de lo que les vengo a presentar hoy y que vamos probablemente a coincidir con Lucas. Refiere a la actitud y es también acerca de la actitud de lo que vengo a conversar hoy, ¿cierto? Diálogo interreligioso, que supone una actitud cristiana frente a quienes han decidido optar por diferentes caminos de fe. Entonces, esta tarde hablaremos de diálogo con creyentes de otras tradiciones religiosas, un tema algo dormido en la parte sur de nuestro continente, pero que lentamente comienza a despertar y con ello a ofrecer nuevas posibilidades de encuentro con quienes convivimos en sociedades que son cada vez más plurales y cada vez más diversas. Aunque probablemente esa diversidad ya existía, lo que pasa es que ahora tenemos, parece, más noción o mejor noción de esa diversidad. Entonces, el camino de hoy que quiero sugerir es, les voy a contar un poco de la historia de razonamiento de la escritura, que es el método que quiero compartirles hoy, o Scriptural Reasoning, como se conoce en el mundo anglosajón. Luego les voy a contar brevemente cómo se hace razonamiento de la escritura para que cuando yo les cuente el siguiente paso, que son un poco de los fundamentos teóricos del método, puedan ustedes también ubicarse conmigo mentalmente y conectarlo con la práctica del método. Y finalmente voy a compartir con ustedes acerca de la experiencia en Chile el pasado junio, donde aplicamos finalmente el método. Entonces podemos decir que esto ya no es solo un futuro o una planificación, sino que ya fue un hecho y hoy en día podemos ya empezar a tabular y repensar las evaluaciones y los resultados que obtuvimos después de la práctica. Entonces, algo de historia de razonamiento de la escritura. Este método surge hacia los inicios de los años 90 en el corazón del judaísmo. Yo venía preparada para leer, me empiezo de a poco a alejar. Peter Oakes y David Novak estaban interesados son ambos judíos, en la lectura del Talmud, en la lectura del Tanaj, pero en contacto con la filosofía de Occidente. Estaban preocupados porque no había contacto entre ambas disciplinas, entre la interpretación bíblica y la academia, ¿sí? Especialmente se planteaba como desafío
de repensar el judaísmo a la luz de su escritura, considerando la experiencia de la Shoah, ¿sí? La experiencia del Holocausto. Esto se llamó razonamiento textual. Y debo contárselo porque de esa experiencia, de estos encuentros que realiza Peter Oakes y David Novak, se van a sumar Daniel Hardy, David Ford, quienes son cristianos y de alguna forma empiezan a mirar para el lado y dicen, esto parece interesante, ¿podemos ser parte de esto? Y finalmente los incluye y dan origen a lo que hoy se conoce como razonamiento de la escritura o scriptural reasoning. En los inicios, David Ford, Daniel Hardy, que es el suegro de David Ford, eran parte de la Universidad de Cambridge. Por tanto, Cambridge se va a situar como uno de los centros más importantes de este método. Se va a alojar la página web a través de ellos, van a preparar material, van a escribir papers, van a tener el Journal of Scriptural Reasoning, y entonces van a practicar durante aproximadamente unos 9 años Scriptural Reasoning, razonamiento de la escritura, como un diálogo donde se lee la Biblia en conjunto de judíos y cristianos. Surge en el mundo de la academia. Con los años, y ya hacia fines de los años 90, van a invitar también a académicos musulmanes. Entonces hoy en día se reconoce para mucha gente, razonamiento de la escritura suele ser un método que se utiliza con las religiones abrahámicas. ¿Cómo se hace razonamiento de la escritura? Normalmente se reúnen unas 12 personas, 10, 12 personas. Se trata de invitar, si se invita por ejemplo 3 tradiciones religiosas, judaísmo, cristianismo, islam, se debe procurar un número equitativo de participantes por tradición religiosa. Es decir, que no tengamos 5 cristianos, un musulmán, 3 judíos, porque ya sabemos quién va a dominar la conversación, ¿cierto? Si logramos un número más o menos equitativo, procuramos también que la conversación sea más equitativa. Tenemos la ayuda de un moderador, que probablemente en este caso es David Ford, que está ahí de corbata roja, que simplemente va pauteando los tiempos. Si tenemos 1 hora, cada tradición comentará su texto 20 minutos, ¿sí? El material aparece como esto. Se presenta, se elige un tema, en este caso es vecino, ¿cierto? O neighborhood, que sería como el barrio, vecindad. Y vemos textos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea y del Corán, que tengan relación con el tema que nos está congregando ese día. No requiere preparación previa, solamente las ganas de participar. Se presenta también en el idioma original de las 3 tradiciones, especialmente porque sabemos que para el mundo judío y el mundo musulmán, el hebreo y el árabe son lenguas sagradas que normalmente ellos dominan y les gusta leer, especialmente los musulmanes, les gusta leer sus textos en árabe, con la correspondiente traducción al español para los otros participantes, para los demás participantes. Y luego se empieza a hacer una lectura comparada. Se analiza el texto, se degusta, se cuestiona, se relee, se sacan conclusiones y se genera entonces una interacción ya no en torno a las diferencias o en torno a qué doctrinas tenemos cada uno, sino más bien centrados en el texto sagrado de cada tradición. Vamos un poco a la teoría, y aquí a fin de tratar de hacer un poco más de justicia, voy a leerlo y claro, para poder avanzar también. En este método, la lectura atenta de la Biblia y del Corán juega un rol central como soporte de razonamiento y diálogo con el pensamiento actual. Ciertamente, Peter Oakes, él es Peter Oakes, uno de los fundadores, y que va a trabajar a los autores que voy a mencionar para dar soporte teórico al método. Peter Oakes sugiere que en el método de razonamiento textual el proceso de razonamiento se produce a partir de la lectura atenta de la Sagrada Escritura y no al revés, es decir,
la razón no se antepone a la escucha de la palabra de Dios. Se trata de leer antes de razonar. Así, la base teórica del método de razonamiento de la escritura hunde sus raíces en el trabajo de uno de sus iniciadores, en este caso, como dije, Peter Oakes, y su uso de la semiótica y lógica relacional de Charles Sanders Peirce y de los autores Hans Frey y George Lindbeck, que están ahí mencionados, ¿sí? Quienes han sido tradicionalmente, Frey y Lindbeck, asociados como iniciadores de lo que más tarde se llamó la Escuela de Yale. Peter Oakes conocía muy bien el trabajo de estos autores cristianos debido a que sus años en la Universidad de Yale le habían permitido conocer su pensamiento y el modo de abordar disciplinariamente temas propios del cristianismo. De Charles Peirce, Peter Oakes examinará su semiótica y el modo de interpretar los signos. Así, la clave interpretativa en este autor, trabajado por Oakes, radica en la noción de un tercero, pues una doble interpretación, por ejemplo, una interpretación entre el lector y un texto aislado, puede ser considerada como sospechosa, por cuanto el intérprete reduce el significado profundo de la realidad a un dualismo basado solo en el lector y el texto, o el texto y el lector, ignorando el rol constitutivo del tercero, es decir, la comunidad. En consecuencia, la relación semiótica triádica provee una relación donde el tercero no puede ser comprendido sin el primero ni el segundo, o sea, sin el texto y sin quien lo interpreta. Peter Oakes sugiere que todos los sentidos se encuentran en la lógica de las relaciones y el razonamiento en sí mismo es una actividad semiótica que ocurre todo el tiempo en las comunidades o tradiciones transgeneracionales. El razonamiento, por tanto, tiene un carácter social, el cual siempre involucra las relaciones comunitarias con el pasado, el presente y el futuro. En la interpretación de las Sagradas Escrituras, el interés de Oakes, fundado en Peirce, es el abandono de un modelo de semiótica dual a fin de propiciar una interpretación genuina de los símbolos, particularmente de aquellos de los textos bíblicos. En este modelo semiótico, Oakes refiere también al trabajo de los cristianos Hans Frey y George Lindbeck, quienes leen la Biblia intratextualmente, es decir, comprenden que el texto en sí mismo es el que da sentido a la interpretación. El texto es, además, portador de signos, los cuales son interpretados por la comunidad, que es autoritativa y los comprende como portadores de sentido, como reglas de conductas. Reglas tanto de conducta con relación a la lectura de la Escritura, como en la conducta de la vida diaria, cuyo fundamento proviene de la lectura de las Escrituras como tal. Recordemos que Lindbeck va a relacionar la experiencia religiosa al lenguaje, ¿sí? A un sistema de lenguaje, en el que nos familiarizamos tanto con el lenguaje que de la misma manera, análogamente, nosotros nos familiarizamos en nuestra experiencia de fe y los símbolos que ella conlleva, ¿cierto? Y que vamos a ser nosotros los que vamos a estar autorizados de alguna forma a transmitir aquello que conocemos. No se hace diálogo entonces únicamente atendiendo los contenidos doctrinales de cada tradición presente, sino que se hace una lectura atenta a la Sagrada Escritura de cada tradición y a la vez se devuelve el rol activo a cada creyente como agente con autoridad, pero no la autoridad última, en la interpretación de su respectivo texto. Eso no implica que no le podamos preguntar a un musulmán por qué este texto está diciendo lo que está diciendo, ¿sí? Esta autoridad no lo transforma en el único capacitado para dar una interpretación válida de su escritura, pero sí en quien guía y posee una experiencia de fe transmisible a los demás miembros del diálogo. En este enfoque, la Biblia no es signo de alguna realidad externa, sino que refiere a una realidad en sí misma, cuyos sentidos expresan una doble relación dialógica entre un texto particular y su contexto, y entre su contexto en la Biblia como un todo, y la conducta de la comunidad de intérpretes.
El reconocimiento del valor interpretativo de la comunidad de creyentes es lo que hace único este método de diálogo interreligioso, pues no se trata de hacer solo una exégesis conjunta, sino también de incorporar en la interpretación aquellos elementos que dan sentido en la escritura para la comunidad de creyentes. De esta forma, la presencia de comunidades de tradiciones religiosas diferentes permite dar voz legítima a los representantes de cada comunidad respecto de la interpretación de sus textos sagrados. Para nuestro trabajo en Chile, especialmente debido a que incorporamos al pueblo mapuche en el diálogo, hemos recurrido también a la reflexión de Alex García Rivera, quien sostiene que los signos de una cultura pueden ser incluso considerados como un texto cultural análogo a las expresiones lingüísticas o textuales. En lugar de palabras habladas o escritas, un texto cultural podría ser no verbal y por tanto no tradicional. El proceso de lectura de estas pequeñas historias, de little stories, que es el término que usa Alex García Rivera, las pequeñas historias culturales, podría ser abordado este proceso con la llamada semiótica de la cultura, por cuanto la semiótica estudia los signos y la relación entre ellos. Un signo, a su vez, indica algo más de sí mismo. Los signos se relacionan entre ellos por medio de códigos, los cuales son elementos necesarios en la creación de un mensaje con signos. Con esto termino la fundamentación. Los signos, los códigos y los mensajes serían entonces los elementos básicos en la semiótica de la cultura. Los signos se conectan entre ellos a partir de códigos o reglas, las cuales en colaboración creativa producen mensajes en una cultura. La tarea de la semiótica de la cultura consiste entonces en leer un texto cultural, lo que significa localizar sus signos y los códigos que ubican los signos en la interacción dinámica y los mensajes que conllevan. Esto es más que un análisis lingüístico y estructural, pues la semiótica de la cultura, dirá García Rivera, es un modo de vida, más que una perspectiva de vida, debido a que ésta trata de expresar modos de vida en cada lugar de puntos de vista de la vida. Trata de expresar modos de vida en lugar de puntos de vista sobre la vida. Hay muchísimo más, pero voy a llegar hasta aquí, ¿sí? Quiero que veamos la experiencia en Chile, porque, bueno, vemos algunas líneas fuerzas del método, ¿cierto? Biblia, comunidad, intérprete, símbolos, y García Rivera nos va a iluminar a la hora de incorporar al pueblo mapuche, que fue clave a la hora de tener la experiencia en Chile. Entonces, la experiencia en Chile la realizamos en junio del año 2019, 4 sesiones, una vez cada semana. Fue bastante para un mes. Idealmente esto se debería hacer cada 2 semanas, una vez al mes. Bueno, ahora si les gusta mucho, bueno, que tenganlo más seguido, pero es lo que normalmente se suele hacer, ¿sí? Decidimos hacerlo con jóvenes universitarios porque lo íbamos a hacer en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pues lo hicimos en cooperación con el Centro de Estudios de la Religión, ¿sí? 13 jóvenes respondieron a la invitación a dialogar interreligiosamente. Entre ellos, tuvimos 3 judíos universitarios de la Universidad Católica, 4 musulmanes, una estudiante de la Universidad Católica, sufi, y 3 sunitas que eran universitarios pero de otra universidad, 3 cristianos, estudiantes de la Facultad de Teología, la verdad es que ellos nunca fueron un desafío, los íbamos a encontrar fácilmente, y 3 mapuches. 2 estudiantes de la Universidad de Derecho y de Geografía y uno que fue invitado por una participante mapuche, porque a la primera sesión vio que había solo 2 mujeres mapuches y ella consideró que le faltaba la parte dual, ¿sí? La parte masculina. Entonces invitó a su amigo de otra universidad que tuvo la voluntad de venir las siguientes 3 semanas. Entonces nos encontramos, compartimos el almuerzo. Acá tienen unas pequeñas imágenes de esta experiencia. Y quisiera ya ir terminando, pero no con ánimo de terminar, sino que de que sigamos conversando de esto. Pero
quisiera destacar dos de los resultados que obtuvimos de la evaluación final de la actividad, porque eso nos da luces para evaluar efectivamente si el método es válido o no, o es viable o no en el contexto latinoamericano. Respecto del material, la metodología y todo, hubo ciertos comentarios que podrían incorporarse efectivamente, pero no quiero centrarme en eso hoy día, sino más bien en uno de los frutos que busca razonamiento de la escritura, y que es propiciar el encuentro, o propiciar espacios de encuentro entre personas de diversas tradiciones religiosas, a fin de que, en palabras de Francisco, se propicie una cultura del encuentro, en la que los cristianos seamos agentes activos en promover la comunión fraterna con quienes han optado por caminos de fe diferentes. Por tanto, quisiera terminar compartiendo algunos de los resultados y comentarios de los participantes de la experiencia en Chile y su impresión respecto de dos temas. Del grupo, si se sintieron acogidos, si se sintieron bien, si sintieron que eran amigables, porque el diálogo interreligioso es clave, ¿no? Y del ambiente, de las sesiones. Esto toma especial relevancia al considerar las características de Chile, y me imagino que de varios países de Latinoamérica también, un país que se caracteriza por ser una sociedad segregada y fragmentada, tal como el filósofo José Bengoa lo constata en su obra La comunidad fragmentada. El autor sostiene que en Chile hay una variedad de muros que previenen el desarrollo democrático de sus habitantes. Así, el primer muro es clasismo y la supremacía de una oligarquía que durante siglos ha mantenido un orden injusto en el país. Bengoa sostiene además que racismo, especialmente hacia el pueblo mapuche, es otro de los muros que promueven la marginalización entre los chilenos. Entonces no es menor que los participantes mapuche se hayan sentido cómodos con el método y con las sesiones. Cuando comenzó la sesión 1, 5 minutos de haber comenzado, yo empiezo a explicar, bueno, este es un estudio, qué sé yo, todas las formalidades, los reglamentos, el anonimato, etc. Y me interrumpe una de las participantes mapuche y me dice: yo quiero saber si la idea de estos encuentros es que uno termine pensando de una determinada manera. Y yo, claro, que no estaba preparada para eso, porque, me desarmé, por supuesto, tratando de explicarle, bueno, no, lo que pasa es que es diálogo interreligioso, todo, bueno, le di las explicaciones formales pertinentes, pero claro, su primera reacción fue, o sea, si me van a evangelizar acá, mejor me voy. Posiblemente por el contexto en el que estábamos desarrollando. A la semana siguiente llegó su amigo y no quería entrar si yo no garantizaba de qué se trataba esta cosa, y no quería firmar el consentimiento porque él quería ver primero. Ya. Yo le expliqué de qué se trataba, qué sé yo, entró a la sesión. Al final del encuentro se acerca y me dice: ahí está. Y yo ya me había olvidado del consentimiento. Entonces me dice: ¿pero qué cosa? El papel. Le digo yo: el papel. Ya. ¿Va a venir la próxima semana? Sí. Ya. Bien. Entonces, vamos ganando espacio. No es fácil. La comunidad mapuche está muy cerrada todavía. Hay mucha desconfianza. Y por eso, es que bueno, les voy a compartir dos resultados muy rapidito y ya casi termino. Sí. Primero, ¿cuáles fueron los resultados de 12 personas que fueron las que pude encuestar? Porque era final de semestre, entonces estaban apurados todos. Entonces, considera que los participantes fueron amigables. Espacio fraterno, eso era lo que estaba buscando yo recoger. Si realmente fuimos capaces de crear un espacio en el que ellos se sintieran acogidos. Ninguno respondió que no, en ninguna de sus variantes. 6 personas dijeron que sí, que fueron extremadamente amigables. 5 personas dijeron que sí, fueron muy amigables. Y una persona dijo que fueron de alguna manera amigables. O sea, ninguno se sintió que no fuera acogido, que no fuera un ambiente amigable, pero hubo ciertas gradaciones, ¿sí? Esta es una opinión de uno de los participantes. Me gustó la oportunidad de poder conversar sobre religión y fe con personas casi de mi misma edad.
Creo que facilita el diálogo e incluso permite ver otras cosas y encontrarse en distintos puntos. Además, ayuda a poder hablar y expresarse sin sentir que puedes estar faltándole el respeto a algún rabino, imán, machi, lonco o sacerdote, al ser autoridades. En este caso elegimos estudiante universitario, pero el método no excluye que lo hagamos entre académicos, que lo hagamos con niños, que lo hagamos con líderes religiosos, etc. En este caso, para ella, la selección etaria de los participantes ayudó para que se sintiera cómoda. ¿Qué pasó con el ambiente? Fue apropiado y seguro para compartir tu opinión, especialmente pensando en que en Chile no tenemos mucha experiencia de diálogo interreligioso. Entonces, era algo nuevo, era un método que estaban aprendiendo, eso hay que seguirlo puliendo, por supuesto, etc. Es distinto, yo lo aprendí con un grupo que ya lo conocía. Ellos lo estaban aprendiendo todos nuevos, con mi guía, pero pasaban por encima, o sea, se armaba un desorden a veces, pero creo que es parte del proceso de aprendizaje, etc. El ambiente fue extremadamente seguro y apropiado para compartir mi opinión, fue la respuesta de 8 personas. Y el ambiente fue muy seguro y apropiado para compartir mi opinión, fue la respuesta de 3 personas, y una persona dijo que fue de alguna manera seguro. O sea, ninguno dijo no, me sentí inseguro, no sentí la libertad de poder compartir mi opinión, etc. Todos coincidieron que sí. Entonces, unas pocas opiniones también de las preguntas abiertas que se hicieron en la evaluación final. El hecho mismo de sentarnos juntos, conocernos y escucharnos, poder dar tiempo a que en un país donde una religión es predominante, todas las tradiciones religiosas se puedan expresar. Esa fue la opinión de un participante. Le gustó también a esta persona la diversidad de creencias y el respeto del grupo, grato ambiente. El trato respetuoso de los distintos participantes hacia las religiones o creencias propias de cada persona. Por otro lado, el grato ambiente que se da en la mesa, que más allá de un diálogo, fomenta una conversación e interacción de todos los participantes. Finalmente, una última opinión, me gustó mucho que nos hayamos sentado en una misma mesa, distintas religiones y culturas, a conversar de temas sobre los que todos y todas hemos reflexionado, en un ambiente de respeto y de atención. Además, creo que fue muy interesante la complicidad y el respeto que se fue formando con el pasar de las sesiones, y el aprendizaje que pude obtener de las sesiones finalmente. Estas son algunas de las opiniones de estos participantes. Creo que es posible continuar haciendo aplicando este método. Habrá que seguir repensándolo en torno a nuestro contexto, porque este es un método que se ha usado principalmente en el mundo anglosajón, entonces, que es muy conocido, etc., pero que en el ambiente latino parece no haber sido todavía utilizado o muy utilizado. No sé. Les voy a dejar una pregunta. ¿Qué condiciones debemos considerar al hacer diálogo interreligioso en nuestros contextos? Para mí, con la experiencia de esos días, creo que debemos establecer relaciones de confianza entre las comunidades en diálogo. Ya no presentarnos en una relación vertical, sino que más bien horizontal. Como es la analogía de este método, sentarnos en la misma mesa. Al sentarnos en la mesa quedamos todos al mismo nivel. Y ojalá sea redonda. Pero, claro, eso es lo que les quería compartir. Para que comencemos. De Argentina, en los últimos 20 años, ha pasado por casi toda América Latina. Santiago de Chile, ha tenido un trabajo muy importante en Cochabamba, en Bolivia, y ahora vive en Puebla, México, donde trabaja bajo los focolares con los jóvenes. Hizo su doctorado en Barcelona. El título de eso, que está preparando como publicación, se llama La experiencia y el conocimiento de lo real, en Raymond Paniker y María Corbí, aporte sapiencial en tiempos de pluralismo. Lucas tiene unas publicaciones, La vida religiosa, por pasión o desencanto,
Otro es Fraternidad e Instituciones Políticas, propuestas para una mejor calidad democrática. Lucas también trabaja y hace un papel muy importante junto con Alejandro Bertolini en la redacción de las publicaciones y como miembro del Seminario de Antropología Trinitaria. Bienvenido, Lucas. Gracias. Buenas tardes. Bueno, gracias a Peter y a María Clara, antes que nada, por la invitación a compartir alguna reflexión. Para estar en el tiempo iré leyendo y hasta donde llego y dejamos a los 20 minutos para abrir un poco el diálogo, ¿no? En esta breve presentación quisiera simplemente desglosar el título en 3 temas. Latinoamérica, creo que es el contexto desde y en el cual dialogar. Interreligioso, apuntando a lo específico que el contexto da al tema interreligioso. Y por último, el tercero sería el diálogo, que vendría a ser, considero, el modo de favorecer un auténtico y fecundo encuentro entre vivencias religiosas múltiples. Primer tema, el contexto. Yo lo llamaría como una metamorfosis de lo sagrado, siguiendo algunos estudiosos, en el creciente pluralismo religioso de Latinoamérica. La diversidad cultural del continente empieza a evidenciar un pluralismo religioso que generalmente no es asumido por los ámbitos eclesiásticos e incluso eclesiales. Los datos estadísticos son evidentes. Un estudio de Latino Barómetro del 2017 indica que el 60% se identifica como católicos, 19% como evangélicos y 17% como ateos, agnósticos, indiferentes, y 3% de otras religiones. De 18 países de Latinoamérica, en 7 países los católicos se encuentran por debajo del 50%, siendo mayoría los evangélicos, más de un tercio, ¿no? Casi la mitad. Entre los jóvenes de 16 a 25 años, tema que me interesa porque trabajo mucho con jóvenes, 50 se definen como católicos, 25 como evangélicos y 27 sin religión o afiliación confesional. Otro informe hecho en Estados Unidos del 2014, titulado Cambio generalizado en una región históricamente católica, arroja cifras parecidas: 69% católicos, 19% protestantes y 8% sin filiación. La diferencia entre ambos estudios es un 9%, que es justamente un 9% que se desplazó de católicos a sin filiación. Este estudio dice: muchos latinoamericanos católicos y protestantes adoptan creencias y prácticas asociadas con religiones afrocaribeñas, afrobrasileñas e indígenas. En países como México y Bolivia, un 50% de católicos o más practican el mal ojo, un hechizo, maleficios, brujería, reencarnación, ofrenda de alimentos, bebidas, velas, flores a los espíritus. Desde la sociología de la religión, Christian Parker, el chileno, en el 2005 ya dijo, cito: se están tejiendo una malla de redes, desarrollando sus creencias y rituales en un tejido más horizontal y descentralizado, virtual y real. Es una diversidad religiosa que contesta a las religiones instituidas y racionalizadas. Promueve el sincretismo, el pluralismo, las dobles afiliaciones, las interacciones entre religiones, las neomagias, hermetismo, misticismo, mágicos rituales, los carismáticos, los chamanismos étnicos y las más variadas religiones populares y nuevas espiritualidades, entre las cuales, cierro paréntesis, entre las cuales las espiritualidades laicas o seculares. Como subrayó Peter Berger, la fórmula modernidad igual a secularización no se sostiene. La ecuación sería: la modernidad favorece el pluralismo. La sociedad se transforma en diversas direcciones, acentuando, por una dinámica mucho más histórica que estructurales, un pluralismo de expresiones religiosas. Entre otros, desde la fenomenología de la religión, Juan Martín Velasco acuñó la expresión metamorfosis de lo sagrado, para delinear este pluralismo creciente. Hay una continuidad, la metamorfosis es una continuidad, que es la continuidad y vigencia de lo sagrado, se ha experimentado de modo inmanente o trascendente, dentro de un proceso de discontinuidad, de transformación de sus mediaciones, creencias, prácticas y rituales, normas, experiencias, vivencias comunitarias, etc.
hay un desplazamiento del eje en el creyente, de la transmisión de creencias a la búsqueda y elección del sujeto. Dicho en una frase, pero que comporta muchas cosas. Para el filósofo y teólogo estudioso del mundo andino, Sterman, América Latina, cito, es un continente plurirreligioso y la pluralización de la identidad religiosa es un hecho histórico. La religión popular, enmarañada y escurridiza a la sistematización, es una reivindicación de la manifestación de formas y contenidos sincréticos y transreligiosos, típicos del ámbito andino, pero también del contexto mesoamericano, afro-brasileño y caribeño. Pueblos con una lógica cosmovisional que incluyen elementos foráneos y resignifican los símbolos. Dentro de este abigarrado, vital y sincrético pluralismo religioso latinoamericano crece el mercado de bienes simbólicos y ofertas religiosas, y al mismo tiempo se expande el mercado como religión. Este pluralismo pone en cuestión las categorías para interpretarlo. Cito a Parker: reclaman una adecuada comprensión y nos exige superar los marcos interpretativos del racionalismo occidental y el sesgo eclesiocéntrico que encontramos en las propuestas teóricas y analíticas de 4 autores clásicos de la teoría sociológica, Weber, Durkheim y otros. Por eso, las categorías sociológicas con que usualmente procuramos comprender y explicar el fenómeno religioso, a saber, sagrado profano, sacerdote mago, religión magia, iglesia secta, están contaminadas por un enfoque marcada o veladamente eclesiocéntrico. Una crítica de que tendremos que cambiar nuestras categorías para interpretar el fenómeno. En este segundo tiempo axial, como algunos interpretan el fenómeno religioso actual refiriendo al primer tiempo axial de Jasper, hay un desplazamiento desde las conceptualizaciones de las religiones hacia las concepciones de las creencias, desde la institución transmisora a la búsqueda personal, desde la heteronomía hacia la autonomía, el orden del ser. Se requieren instrumentos hermenéuticos que focalicen la experiencia espiritual, a partir de la cual se entretejen nuevas identidades espirituales, de gran hibridez incluyente. Ese es el contexto. Tema: interreligioso. Creo que hay que ampliar el campo de lo interreligioso, reformular los marcos hermenéuticos y favorecer el diálogo. Desde Latinoamérica, si se enfoca lo interreligioso a las así llamadas grandes religiones, se lo empobrece y margina, hasta excluirlo porque representa solo el 3% de los creyentes. Por lo tanto, es necesario asumir el pluralismo recién esbozado para comprender la urgencia y centralidad de lo interreligioso, que incluye la religión popular, las religiones y religiosidades indígenas y afrodescendientes, las espiritualidades seculares, laicales, el pentecostalismo. Teniendo presente, como afirma Eduardo Galeano, la cultura dominante admite a los indígenas y a los negros como objeto de estudio, pero no los reconoce como sujetos de la historia. Tienen folclore, no cultura. Practican supersticiones, no religiones. Hablan dialectos, no idiomas. Hacen artesanías, no arte. Y agrega Juan José Tamayo: son naturaleza salvaje, no cultivan la naturaleza. Tienen ídolos, no dioses. Practican cultos idolátricos, no ritos sagrados. Tienen supersticiones, no sacramentos. Poseen usos ancestrales, no conocimientos. Hacen magia, no ciencia. Son contemplativos, no activos. El Sínodo de la Amazonía y el documento, y muchas de las interpretaciones están sesgadas desde estas claves y son un elemento interesante. Este fenómeno, creo que Casanova dice, para leer el contexto actual de la enorme diversidad, etcétera, que el gran desafío es reconocer esta irrupción de lo espiritual y generar un diálogo a todos los niveles. Por lo tanto, el contexto actual invita a poner la atención en la multiforme y plural campo interespiritual en acto, que es enorme y la marginamos si se siguen utilizando los marcos filosóficos, fenomenológicos y sociológicos modernos de análisis del fenómeno religioso. Esto implica asumir tipologías sobre las religiones que abarquen toda esta diversidad y no marginen entre grandes y pequeñas, humanizadoras o deshumanizadoras, mejores y peores. Una propuesta
Modelos de relación, inmanencia, trascendencia, asumiendo la religión como un culto creyente que brota de la conciencia de la religación constitutiva del ser humano, con ese origen y fin de la realidad, podemos subrayar 4 tipologías, asumiendo que la trascendencia subraya que lo absoluto está más allá de la realidad visible y la inmanencia concibe lo más acá de las mismas cosas, en su más honda mismidad. Esto lo tomo de Ramón Panikkar y habla de la trascendencia inmanente. Es de carácter maternal y femenino. Predomina la absorción de la divinidad por medio de los elementos de la naturaleza. Se busca la inmersión de la conciencia en la totalidad. Aquí se ubican las religiones cósmicas, como también la noción hindú de Brahma. La trascendencia trascendente es de carácter masculino. Se la asocia al teísmo o al monoteísmo, las religiones abrámicas, donde prevalece una imagen de Dios como Padre. La experiencia religiosa brota de la conciencia de separación entre el creador y lo creado. Es la experiencia del totalmente otro. La inmanencia trascendente es de carácter neutro e impersonal, nirvana, Tao. No se puede nombrar la realidad absoluta porque está fuera del alcance del logos. Subraya la indiferenciación de formas y seres. La experiencia religiosa es vivida en la misma cotidianidad, dejando emerger ese fondo inefable. Generalmente las religiones más oceánicas, orientales. Y la inmanencia inmanente, colocan aquí también estos autores, es de carácter laico y apersonal. La dimensión última de la realidad es concebida como secularidad sagrada, aceptación plena de la condición humana y servicio a un orden mundial justo. La experiencia espiritual es la sabiduría como lucidez ante los laberintos de la mente y el corazón humano. Teniendo presente esto, que es una tipología, que al menos coloca las relaciones de las religiones y las espiritualidades de una manera más horizontal, creo que el actual pluralismo es la invitación para una interfecundación entre los modos de articular el binomio trascendencia-inmanencia, que permitiría un enriquecimiento y metamorfosis de cada tradición religiosa. Si hablamos de inculturación del cristianismo, que se ha inculturado y se ha cristalizado en un marco de trascendencia trascendente, sobre todo, si queremos llevar el cristianismo a las religiones o a las culturas originarias americanas o amerindias, claramente que se ubican en un esquema de trascendencia inmanente, habrá que desarrollar todo un diálogo que no es simple, porque habrá que llegar a expresar el cristianismo desde esa trascendencia inmanente. O todo el diálogo con Oriente, que no es un diálogo lejano, sino que está presente en muchas de nuestras espiritualidades y búsquedas de los jóvenes, el diálogo nos tendrá que servir para llegar a ofrecer también el cristianismo desde un marco de inmanencia trascendente. Se entiende, creo, ¿no? Tercer punto, y con esto ya voy terminando, diálogo para un fecundo encuentro entre múltiples vivencias espirituales para descubrir y reconocer a Dios. En nuestro continente se está dando esta profunda reconfiguración del campo religioso. Y creo que la religión popular es el ejemplo más elocuente, mostrándose como una continua síntesis híbrida en acción, motivada muchas veces por urgencias vitales de vida. El desafío es captar cómo se está manifestando esa vida inefable, que es fuente de renovado amor y sabiduría experiencial, en las diversas corrientes pentecostales, espiritualidades indígenas, movimientos New Age, nuevas espiritualidades seculares, etc. 2 puntualizaciones del magisterio latinoamericano. Santo Domingo, en el número 138, habla de la necesidad o anima al conocimiento de otras religiones y formas religiosas. Por lo tanto, abre la posibilidad de no quedarse solo en las religiones formales o más clásicas, ¿no? Habla de buscar ocasiones, cita textual esta, buscar ocasiones de diálogo con las religiones afroamericanas y de los pueblos indígenas, Santo Domingo. Y después de la importancia del diálogo interreligioso para la defensa de la creación y el equilibrio ecológico. Aparecida, número 238, dice: aun cuando el subjetivismo y la identidad poco definida de ciertas propuestas dificulten los contactos, eso no nos permite abandonar el compromiso y la gracia del diálogo. En lugar de desistir, hay que invertir en el conocimiento de las religiones, el discernimiento teológico pastoral, atendiendo a las diferentes visiones religiosas. Aquí aparece de nuevo
visiones religiosas y no solo religiones, visiones religiosas presentes en las culturas de nuestro continente. Por lo tanto, el diálogo interreligioso espiritual, yo prefiero hablar de no solo interreligioso, sino espiritual, que engloba mucha de esa espiritualidad que está fuera de los marcos religiosos, es un ejercicio imprescindible para actuar de manera mancomunada ante desafíos sociales a favor de la justicia y la ecología integral. Pero también este diálogo es vital para hacer teología y poder vislumbrar mejor el misterio de Dios. Al respecto, Francisco en Evangelii Gaudium, número 272, dice: cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, quedamos capacitados para descubrir algo nuevo de Dios. Cada vez que se nos abren los ojos para reconocer al otro, se nos ilumina más la fe para reconocer a Dios. ¿Qué significa? Nuestra capacidad de acoger la revelación de Dios se amplía al encontrarnos con otros que son diferentes a nosotros. Dice cada vez que nos encontramos con un ser humano, no dice con un creyente, y ni con un cristiano el Papa. A mayor diversidad y diferencia de personas que logran encontrarse gracias al amor, mayor capacidad para acoger el rostro siempre nuevo de Dios, para acoger la revelación. Por lo tanto, las otras religiones y espiritualidades que se han cristalizado y subrayado y han subrayado otros modos de articular la trascendencia e inmanencia de la religación, pueden enriquecer nuestro acceso al misterio de Dios, impulsando una inculturación del Evangelio auténtica y respetuosa de las diversas cosmovisiones culturales. En el fondo se trata de compartir plenitudes en lugar de competir entre totalidades. Compartir plenitudes en lugar de competir entre totalidades. Aquí un simple, lo leo rápidamente, un icono que para mí bíblico, que lo he trabajado bastante, Mateo 7, 24, 30, Jesús y la sirofenicia. Después de esto creo que puede tener el texto y se podría explotarlo, aquí simplemente lo leo. Y partiendo de allí se fue a la región de Tiro y entrando en una casa quería que nadie lo supiese, pero no logró pasar inadvertido, Jesús, sino que enseguida, habiendo oído hablar de él una mujer, cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era pagana, religión pagana, sirofenicia, cultura, y le rogaba que expulsara a su hija al demonio. Él le decía: espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: sí, Señor, que también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. Él entonces le dijo: por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. La mujer, pagana, sirofenicia, y los estudiosos dicen que por el término de la cama era de clase alta, 4 niveles de diferencia, le enseña algo a Jesús de su misión. Yo vine solo para los judíos, no, también tu fuerza sanadora es para los paganos. Aquí hay una experiencia de diálogo. No es Jesús el que sale ganando siempre en los diálogos, en este diálogo gana la mujer, porque tiene una mentalidad incluyente. El pan es arriba y abajo, pero al menos yo como el pan. No es una mentalidad excluyente masculina. ¿Sí? Hijos, perros. ¿Sí? Esa es la lógica de Jesús excluyente, o en cambio la mujer tiene una lógica incluyente. Bien, se podría trabajar mucho más el texto, pero claramente para poner un texto bíblico. Un minuto me queda. Para el actual contexto interreligioso espiritual de Latinoamérica considero que hay diversos aportes del teólogo y filósofo Raymond Panikkar son de gran actualidad. Aquí no voy a poder explicarlo, si interesa puedo. 1. La fenomenología de la experiencia espiritual que presenta Panikkar desarrolla después de toda su experiencia en 3 contextos vitales. No estudió las religiones desde los libros, sino que vivió en 3 contextos, ¿sí? Europa, Asia, India, California. Y él dice, lo que nosotros llamamos experiencia religiosa o experiencia espiritual, la E grande, es una combinación de distintos factores. La experiencia inefable, que es siempre única y repetible, el lenguaje, la memoria, la interpretación, la recepción y la actualización. Con eso Panikkar permite establecer un
articular, diríamos, lo uno en lo múltiple. Lo uno es, todos hacemos una experiencia religiosa que es una experiencia inefable. Y la expresamos, y para expresarla necesitamos lenguaje, memoria, interpretación, recepción, actualización. Y eso es lo que llamamos experiencia religiosa. Eso permite una interconexión y un intercambio y un diálogo que se vuelve sumamente interesante. El otro punto, aquí salió algo del diálogo. Panikar ya en 1970 empezó a hablar de interculturalidad, cuando ahora aparece de moda, y hablaba ya del diálogo dialógico en oposición, no en oposición, pero en diferenciación con el diálogo dialéctico. Y él decía que el meollo de la interculturalidad es la interreligiosidad. Y una interculturalidad que no llega al punto de la experiencia trascendente, o inmanente, o de la religación, no va a tener mucho éxito, ¿no? Bueno, eso se podría desarrollar también. Claramente él da un montón de pautas para este diálogo, para que el diálogo sea realmente un enriquecimiento mutuo, que no es un sincretismo, sino que cada uno sale transformado, fruto de ese diálogo y enriquecido con ese encuentro que tiene con personas de otras religiones o espiritualidades y demás. Bien, aquí me quedo para no alargarme más. Personalmente, yo soy teólogo hoy porque yo estudié diferentes religiones en la universidad cuando era una estudiante, me dice undergraduate. Sí. ¿Cómo? De pregrado. Pregrado. Sí, no escuché, pero... entonces, había dos puntos que me influyó mucho en la universidad. Uno era una experiencia espiritual en el contexto de la iglesia y el campus ministry, ahí también no sé cómo decir en español. Pastoral universitaria. Sí, pastoral universidad. Y en ese contexto, a conocer diferentes religiones en un momento espiritual fue muy impresionante. Y también en la clase, estudiando diferentes religiones. Es muy interesante que este método que usaste está en el contexto del PUC en Chile, porque para mí en los Estados Unidos el estudio de religión en las universidades públicas está muriendo. Yo sé esto porque donde yo estudié cuando era otra vez en la universidad es una universidad pública y están perdiendo dinero como muchas de las humanidades en las universidades hoy en Norteamérica. Entonces es en el contexto de teología o el departamento de teología que deben estar estudiando diferentes religiones y vemos un ejemplo como nosotros en Notre Dame donde puede estudiar con judíos y musulmanes para aprender sus tradiciones. Entonces la cuestión que tengo para ustedes y todos es ¿dónde puedes conseguir estos estudios en Latinoamérica de diferentes religiones? ¿Están pasando en departamentos de teología como en Norteamérica? Hacía mucha experiencia de eso. Sí, hablamos y hablamos mucho de la experiencia. Yo estoy hablando de la experiencia de conocer diferentes religiones y cómo me impactó a mi religión y mi fe. Entonces podemos hablar que el encuentro de gente de cristianos con diferentes religiones puede enriquecer o enrich la experiencia de la fe, pero también podemos hablar de esa experiencia de gente de otras religiones que reciben del cristianismo. Y aquí tengo dos ejemplos que tenemos que recordar. Uno es la construcción del Popol Vuh. Eso no existe si no había esa época colonial donde los dominicos vinieron y hablaron con los mayas en quiche, y Domingo Vico, si no escribió su teología india, no había una respuesta textual de los indios para
para presentar sus tradiciones orales y sus historias orales. Entonces, hay un ejemplo. En el siglo XX tenemos el ejemplo de Gandhi en India, alguien que leyó el Evangelio que estaba escrito sobre Cristo de Leo Tolstoy, el ruso, y eso le impactó, impresionó y cambió su visión del hinduismo. Entonces yo creo que es importante no solamente hablar de cómo enriquece a la iglesia, pero también cómo el evangelio puede enriquecer el mundo. Entonces eso. Vamos a ir. Que 3 musulmanes, 3 católicos, y no, por lo que tú explicabas, así como para que nadie dominara, pero todavía seguimos en contextos en América Latina de dominación del catolicismo. Va creciendo las otras iglesias. Entonces, ¿cómo practicar un método como no tan ideal, sino real? ¿Cómo el catolicismo será capaz de ponerse en una postura como de humildad para dejar la hegemonía que siempre ha tenido, para poder hacer ese equilibrio que tú lo ponías pues como muy práctico, pero que en la práctica no sé si se van a encontrar tantos así? Y luego ahora se me olvidó el nombre, para Lucas, Peter Oaks. Para Lucas, por lo que antes hablamos de que tú también has trabajado tanto la misión, hoy en día como que hay ese cuestionamiento fuerte. Bueno, este diálogo interreligioso no le quita piso a la misión, no le quita sentido. ¿Cómo entender entonces la misión? Bueno, serían como las preguntas. Antonio Ventué, que ha sido el referente en estos temas, sí daba cursos, pero normalmente de formación general, no parte del currículum, ¿cierto?, de teología, que son como las clases de teología para los otros estudiantes de pregrado que tenemos en Notre Dame también. Y yo misma alcancé a dar un curso un par de veces. ¿Qué me gusta a mí de este método? Y quisiera agregarlo en cuanto a haberlo hecho en PUC Chile, que es lo que tú destacabas también, que mostró un poquito de la diversidad que hay en la universidad, que parece estar escondida. Que si no hacemos la pregunta, no nos enteramos de que tenemos estudiantes judíos, que tenemos estudiantes mapuches, que tenemos estudiantes musulmanes. O sea, hay un musulmán que yo todavía no conozco, pero ya parece leyenda, porque todos cuentan del musulmán que está, y que parece ser el único porque va vestido como musulmán. Pero hay cuantos más que están ahí y que no lo sabemos y seguimos pensando que Chile y Chile es profundamente católico o creyente, cristiano. Entonces, por ahí la diversidad que tenemos en el sur de América está un poco escondida todavía. Y esta experiencia nos permitió visibilizar estos grupos que se identifican a sí mismos como creyentes de otras tradiciones religiosas. O sea, creo que por ahí también nos abre pistas para el futuro. Y de lo otro, bueno, sí, la pregunta de Consuelo, no todos tienen interés en hacer diálogo interreligioso. O sea, una de las limitaciones del método es que trabaja a nivel micro. Entonces trabaja a nivel de grupo y tiene la esperanza de que estas personas que participan sean agentes activos en la sociedad una vez que dejan la sesión, digamos, o sea, que puedan transmitir los valores del método, que son la fraternidad, el respeto, la escucha, lo que aprenden por las tradiciones, etc., que lo puedan llevar a su vida cotidiana. Sin embargo, no se puede, digamos, hacer una experiencia, bueno, se podría, si invitamos 100 personas, pero seguimos con el desafío de hacer grupos más pequeños. O sea, las 100 personas serán 10 grupos de 10. Y tenemos que salvaguardar el número de personas que representen cada tradición a fin de tratar de trabajar el tema de la dominancia, ¿cierto? El grupo más dominante. La experiencia con estos jóvenes, y variará tal vez según el estatus y el perfil de cada participante, fue que incluso los cristianos que estaban presentes, ellos permitían, hubo un día que estábamos súper pasados de tiempo
y ellos dijeron, miren, no leamos el Nuevo Testamento, que ya lo conocemos mucho, y pasemos a los mapuches, que los conocemos menos y que podamos sacarle más provecho a la conversación. Entonces, por ahí esas actitudes contribuyen a que el diálogo y las personas que son minoritarias se sientan más acogidas y en más libertad de poder transmitir. Eso. Sobre el enriquecimiento mutuo, sin duda, creo que no es simplemente enriquecer el cristianismo con las otras visiones, sino también las otras religiones, ¿no? Creo que no nos damos cuenta, pero bueno, cuando yo hablé del segundo tiempo axial o metamorfosis de lo sagrado, es que estamos inmersos en una interconexión y hay un intercambio entre la misma gente, ¿no? Fuera de los marcos oficiales, desde la religiosidad y las religiones, etcétera, que es enorme. Muchos estudiosos dicen que vamos hacia un proceso que no sabemos dónde van a, no el secularismo, que van a desaparecer las religiones, pero sí que se van a transformar. Y no sabemos lo que tendremos dentro de 100 años y cómo se van a reconfigurar cada una de las religiones fruto de este proceso, ¿no? Y por lo tanto yo creo que se trata de ser proactivos en ese sentido. En cuanto a lo de diálogo y anuncio, lo que es el gran tema de la misión, y entonces ya lo anunciamos en el Evangelio, bueno, está el documento famoso que el Vaticano emitió fruto del camino de la Iglesia asiática, que subrayaba demasiado el diálogo y volvió a colocar el tema del anuncio. Yo estoy convencido, y lo trabajé en algunos textos, de que hay una interrelación, cuando digo interrelación depende uno de los otros, entre diálogo, anuncio y testimonio. Nosotros a veces los separamos, pero en realidad van entrelazados constantemente. Si yo hago un diálogo auténtico con una persona que tiene otra comprensión religiosa y tengo que llegar a hablar de mi fe, tengo que anunciar. Y lo voy a hacer de una manera delicada, coherente, etc. No proclamando a veces como proclamamos, que eso es otra historia, ¿sí? Y tengo que dar testimonio. Por eso lo de compartir plenitudes y no discutir entre totalidades. La totalidad es un sistema cerrado, Levinas, ¿no? Es el infinito que lo he colocado en ese sistema y defendemos totalidades, en vez de compartir el testimonio de vida. Y eso ya lo dijo Ratzinger y lo dice el Papa Francisco: el cristianismo crece por irradiación, por contagio, por testimonio, no porque grito más fuerte en la plaza pública. Y por lo tanto, si yo desarrollo un diálogo, hoy en día desarrollar diálogo en ciertos sectores y frente a ciertos grupos y con ciertos grupos ya es un testimonio también, de que no me encierro en mi gueto y en mi grupo, sino soy capaz de dialogar y de enriquecerme con la diversidad. Y un anuncio que no se hace desde el diálogo y desde el testimonio es un anuncio hoy en día destinado al fracaso y a generar más. Por lo tanto, yo creo que hay que saberlos ver en esa interrelación a los tres elementos que son constitutivos de la misión. Entonces no es no hacer anuncios, ¿no? Los dos, ambos importantes en la teología del diálogo interreligioso, o sea, así entendí, pasar de una teología comparativa a una teología interactiva, así me parece. Pero esto comporta obviamente un desafío, algunos desafíos. El desafío más importante, y aquí un poco la parte más filosófica, es repensar la cuestión de la identidad. Aquí va un poco la pregunta. Retomo lo que decía esta mañana Alan Beck. Yo estoy convencido con él que la identidad nuestra, cristiana, es una identidad kenótica. Kenótica en el sentido que hay que, como Cristo, los Filipenses, el himno, hay que vaciarse para poderse llenar del otro y redefinirse. Este es el ciclo, el diálogo. Pero de ahí obviamente hay que hablar, esta es una pregunta que voy a poner a todos. ¿Cómo podemos plantear la cuestión de la identidad en este sentido, en un diálogo interreligioso con otras religiones diferentes? Bueno, la propuesta mía es esta de la kenosis, para poder, y aquí concluyo, para poder no tanto sí, testimoniar, sí, pero para poder servir a nosotros, a las otras, para poder hacer encontrar a ellos lo sagrado y lo santo en sus tradiciones, no en nuestra.
Esta es un poco la pregunta que aquí pongo. Gracias. E da secularização. Na Europa, a secularização foi verso na direção do aumento do ateísmo, da expansão do ateísmo. Nas Américas, a secularização não significou uma explosão do ateísmo, mas sim um processo de trânsito religioso, migração religiosa e de desfiliação institucional. Agora, eu queria problematizar muito uma afirmação que é frequente, que é que teremos um crescente pluralismo religioso em Latinoamérica, que, a meu ver, não é absolutamente verdade. Se tomamos a área cristiana do campo religioso, sim, tem uma intensificação muito grande, um calo, queda brutal do catolicismo e crescimento das pentecostais. Mas o espaço das outras religiões é mínimo, são 3% do que acontece. É o mesmo em Brasil. E ao contrário, esta área que cabe às outras religiões tem diminuído. O aumento do pentecostalismo em Brasil se hace também à custa do combate neopentecostal aos cultos afro-brasileiros. Por isso, eu não penso que se possa afirmar que é um crescente pluralismo religioso. Quando se soma a área cristiana com a área de desfiliação, que não é ateísmo, o ateísmo é pequeno na América Latina, em Brasil 1%, entre 0,5% e 1%, recobre praticamente a totalidade do campo religioso. Temos uma representação social de um pluralismo religioso que depois não corresponde ao dado estatístico, às identidades. Assim que penso que temos que repensar um pouco essa questão da representação que hacemos do campo religioso como tão plural. Isso é uma questão que eu tenho escrito um pouco sobre essa coisa. Porque normalmente nós, quando vemos esse pluralismo da área cristiana, não, tomamos como um crescimento do pluralismo religioso. E não é assim. Entendemos que falamos do cristianismo e depois falamos das outras religiões. Casi hablaba de chamanes y de otras realidades en la identidad del cristianismo o de las personas que siendo católicos o los jóvenes que no creen en nada. ¿Hasta qué punto tenemos nosotros en nuestros pueblos personas que vivan el catolicismo tal cual, en el sentido de que si vamos en nuestros pueblos andinos hay una mezcla de lo católico con sincretismos, muchos católicos que van a chamanes, como decían, ¿no? Que creen en otras cosas, o si nosotros vemos en líderes de las parroquias, y yo conozco muchos líderes de las parroquias que están en la masonería, ¿no? Son masones, aunque el derecho canónico dice que ellos no pueden comulgar, no se hacen ningún problema en ir y comulgar, y están dirigiendo una comunidad y están muy bien, ¿no? Entonces, otra de las cosas es nuestros jóvenes que siguen filosofías orientales y que no ven ninguna objeción en ser católico y estar siguiendo alguna filosofía oriental, o en el cristianismo, como decía Fernando, tenemos iglesias cristianas, pocas en Latinoamérica, más son sectas,
y gente que ha dejado la Iglesia Católica, dicen, por ir a las sectas, pero cuando es la fiesta patronal de su pueblo, se van a su pueblo y están en la procesión con el santo, y entonces toda esta religiosidad popular que no se pierde, pero que van en búsqueda de otras filosofías, otros caminos, otras experiencias espirituales. En este grupo de personas, cómo buscar un diálogo interreligioso si no tienen una identidad, religiosa, ¿no? Y entonces es un grupo que ver por dónde y cómo podemos entrar en un diálogo con ellos, o qué se puede hacer con este grupo que no es pequeño, y que es muy grande en Latinoamérica. Identidad relacional, sí, y dentro de la relacionalidad está ese momento genótico de la capacidad de hacer vacío para dejar ser al otro y enriquecerse, ¿no? Y esa es la dinámica trinitaria. Si soy creyente y soy cristiano, se supone que tengo que, para mí, esa concepción, esa vivencia y esa aceptación del Dios cristiano, que tiene esa dinamicidad interna y es un Dios plural y diferente, la tengo que llevar también no solo al diálogo entre los cristianos, sino con otras personas, ¿no? Vuelvo a decir lo que dice el Papa: cada vez que me encuentro con una persona en el amor, y en el amor que muchas veces es un amor genótico, la capacidad de hacer espacio al otro, de ser don y de acoger ese don, esa es la dinámica básica, descubro o quedo capacitado para descubrir algo nuevo de Dios. O sea, cada vez que me encuentro o soy capaz de encontrarme en el amor con un andino, y yo lo digo porque lo he vivido y he sentido enriquecida mi fe después de ese encuentro, o con jóvenes que se definen no católicos, pero que van buscando una espiritualidad y tienen una identidad y quieren hacer un camino serio de espiritualidad, si yo soy capaz de encontrarme con eso, me quedo, esa experiencia algo genera dentro de mí. Y la mía, si soy capaz de transmitirla, generará algo en el otro y salimos modificados, distintos. Por lo tanto, no es ya una teología del diálogo, es una teología en diálogo. Desde sus bases, experiencial, porque ese mismo diálogo que yo hago con una persona de otra confesión religiosa, sin una afiliación religiosa, pero que sí tiene un camino espiritual, es una experiencia de fe. La tengo que vivir como una experiencia de fe. Si es un momento donde se da una capacidad de acoger la revelación. Entonces yo tengo que saber tematizar después esa fe teológicamente. ¿Sí? La teología es la inteligencia de la fe, tengo que saber ponerle razón a esa experiencia que hago ahí. No es simplemente vivo mi fe, me alimento de Dios y después salgo a... Es el mismo encuentro. Así como es el encuentro con el samaritano, el encuentro con el prójimo y con un prójimo distinto, es la experiencia que yo leí de la Sirofenicia de Jesús. Es una experiencia religiosa esa misma. Pero yo no sé qué tanta conciencia tenemos de eso. Y qué tanta conciencia tenemos de la necesidad de eso para hacer teología hoy también. Y para renovar nuestra teología muchas veces. Pero eso te lo da una identidad claramente dialógica, ¿no? Lo de Pablo, bueno, podemos discutir por horas, pero yo creo que sí hay un pluralismo creciente y religioso en Latinoamérica, es lo que he intentado demostrar velozmente, incluso con los datos estadísticos. Primero, pentecostalismo. Para muchos estudiosos de la religión, es una religión, y la toman como una religión por las características que tiene el neopentecostalismo, que se diferencia mucho del cristianismo, etc. Yo creo que tenemos que volver sobre conocer ciertos estudios y demás. Y el catolicismo, nuestro catolicismo, sí, 60% dice la estadística, pero tiene una pluralidad. Y tiene, ¿cuántos son los católicos creyentes? Porque nuestro modelo de cristianismo ha sido el cristiano creyente, practicante. Ese es el modelo que tenemos de cristiano y lo medimos según las prácticas sacramentales. Bueno, si lo tenemos así, ¿cuánto es de ese 60? ¿El 10%? ¿El 20%? No sé, yo no creo que supere eso. Vamos a ver nuestras iglesias y nuestros espacios. Entonces tienes todo este otro grupo.
de jóvenes que van por aquí, que van por allá, bueno, pero no lo tomemos como catolicismo, tomémoslo como una religión o una confusión o caos, lo que se quiera, pero partamos del fenómeno. No sigamos leyendo ese catolicismo con nuestras categorías católicas. Entonces decimos, son católicos pero no son en realidad. No, aprendamos a empezar a leerlos con categorías para ver qué fenómeno hay ahí. Yo creo que ese es el gran desafío. De lo contrario nos seguimos engañando y no somos capaces de ver ese pluralismo que existe en acto. Y para mí, con matices muy distintos al europeo y al norteamericano, por lo que conozco, pero sí que lo hay. Porque también hay búsqueda espiritual fuera de los marcos religiosos. Y yo lo digo porque puedo dar fe con jóvenes que acompaño y demás. Entonces, si yo tengo que acompañar a un joven, no le voy a poner la creencia. Primero le pregunto, ¿cuál es tu experiencia de lo sagrado? Y desde ahí te empiezo a acompañar. Porque hoy, vuelvo a decir, hay un desplazamiento profundo de la transmisión de la creencia a la búsqueda y a la experiencia de lo sagrado. Entonces yo tengo que partir de la experiencia de lo sagrado para ayudar a que esa experiencia no sea una experiencia tóxica. Primero dando el testimonio de que mi experiencia no sea tóxica y deshumanizante, para que la experiencia de quien acompaña y a quienes acompaña no sea tóxica. Pero puede haber mucha experiencia plena y que humaniza fuera de nuestros marcos. De lo contrario, no estoy abriendo ningún espacio de diálogo. No sé si me explico. Entonces yo creo que toda esa religiosidad popular, religión popular, lo podemos llamar de muchas maneras, tenemos el riesgo de seguir leyéndolas con categorías que no nos permiten leerlas. Y entonces o la dejamos ahí oscura porque no termina de participar, o bueno, que vengan a nuestras expresiones populares y estamos contentos y después que vuelvan y dirán, pero están ahí. Y yo creo que esos son los espacios más vitales o importantes de diálogo interreligioso, o yo prefiero llamarlo a veces interespiritual, que se puede discutir y no se entiende la terminología. Pero hay... Sí, la espiritualidad es alguien que quiere hacer un camino de crecimiento humano abierto al infinito, o abierto a la trascendencia de lo sagrado, que puede experimentar eso sagrado de manera más inmanente o más trascendente. Bueno, ahí empezamos a discutirlo y a dialogar y a cómo ir haciendo ese camino, ¿no? En una experiencia espiritual tiene que haber un descentramiento, claramente. Eso sí, ¿no? Pero hay mucha espiritualidad católica y cristiana que al final es de consumo y de mercado y de bienestar personal, pero no solo en el New Age y en las religiones orientales que traen o en las otras prácticas, también en lo nuestro. Tenemos que empezar a buscar marcos para discernir esa espiritualidad, cuándo planifica y cuándo no. Y de eso hay mucho ya escrito y creo que puede ser válido. No lo puedo haber dicho mejor, ¿no? Solo agregar un par de cosas respecto de la identidad. Claro, cómo repensar la identidad genótica en relación con otros, ¿cierto? Estaba pensando en el miedo que a veces tenemos como cristianos de hacer diálogo, pensando que vamos a tener que negociar nuestra identidad o nuestras verdades fundamentales. Eso en la práctica de diálogo interreligioso, al menos en la práctica que he traído hoy y la que he observado que tiene distintas metodologías, pero que igual se desarrolla, la identidad religiosa propia no se negocia, se transforma, es afectada por supuesto, pero no necesita ser negociada. Entonces no hay que tener miedo a la hora de hacer diálogo interreligioso o de encontrarse con otros que sean diferentes, porque en el diálogo interreligioso no se busca solamente, o sea, no estamos buscando estar en acuerdos o agree, claro, acuerdo se dice, ¿cierto? Sí, estar en acuerdo con todo lo que dicen los otros, sino más bien reconocer las diferencias. En un momento pensamos, y que fue lo que se hizo tanto con las culturas indígenas, buscamos tantas similitudes que aplastamos las culturas indígenas. No, si la Pachamama es lo mismo que la Virgen. Lo mismo. Pachamama, mujer, Virgen, mujer, no es lo mismo. Entonces ya no buscamos, y yo creo que eso es uno de los avances en el diálogo interreligioso, y ya no buscamos buscar similitudes o acoplarnos a algo, acoplar una verdad sobre otra, sino que estamos en búsqueda de esa diferencia en la experiencia de fe de otros, la experiencia religiosa de otros. Entonces no hay que tener miedo y ojalá
que se transmitiera eso, porque también con la pregunta acerca de la misión y diálogo son diferentes, y la Iglesia nos llama a ambos. Entonces, eso. Y una última cosa, con respecto de las identidades sincréticas, al menos en la experiencia de Circular Reasoning, se ha visto que este método, y probablemente otros métodos también, promueven la acción ecuménica entre cristianos, porque se invita a cristianos como cristianos, no cristianos como católicos o como protestantes, puede llegar cualquier cristiano. Entonces, y lo mismo con musulmanes y lo mismo con judíos. Entonces se genera una dinámica también interna, ecuménica, en la que cristianos tienen que escuchar a otros cristianos y musulmanes a otros musulmanes. No hay como pulir, si quisieran tener una especie de cristianismo puro, no sé si existe, ¿verdad? Eso. Un poco más sobre el ejercicio de la tolerancia religiosa o la intolerancia, porque tenemos una sociedad cada vez más plural, pero con grupos crecientes de fundamentalismos, con violentos, agresivos algunos, y también con influencia política en algunas cosas también. Entonces hay grupos que quieren dialogar, pero hay grupos que no se pueden dialogar, pero tenemos de convivir. ¿Y cómo podemos hacer? Y se puede hablar un poquito de la tolerancia, de la intolerancia, que es algo creciente en Latinoamérica también, no sé, en Norteamérica. Gracias. Pero a lo largo de la historia han denunciado Max Weber, Walter Benjamin, Hugo Asman, John Sobrino, último libro de Mike de Michel Lowy, que salió en todos los idiomas, que es el capitalismo como religión. El capitalismo es una religión, es un sistema que se sostiene sobre creencias y algunas puestas como trascendentales, por ejemplo el Bitcoin. La gente cree que su dinero está en ningún lado. Por ese sistema de creencias se votan presidentes que no representan a nadie. Hay 40% de la población en los países de Latinoamérica que están bajo el nivel de la pobreza y 400 millones de personas en el mundo que no van a volver a tener trabajo. Todo eso se sostiene por una religión que le hace creer a la gente un sistema de vida, le da sentido a su política, le da sentido a su economía y le da sentido a sus redes sociales. Entonces, si nosotros, como católicos, obedecemos al actual pontífice, o por lo menos intentamos seguir su propuesta en la última encíclica, él dice que este sistema mata, que la crisis ecológica, que vuelvo a repetir, es ambiental y social, es inminente. La ONU, en su agenda de 17 puntos para el 2030, dice que si no cambiamos ya nuestras prácticas de consumo y extractivismo, el planeta vuela en el aire, y la OIT nos dice que no hay solución para el desempleo estructural. Y todo eso tiene que ver con un sistema de creencias. La gente cree en eso. El Papa dice, esto se cambia por una conversión cultural. Hay una cultura que tiene un sistema de creencias religiosas, se sostiene sobre prácticas que religan y fundamentan este sistema. Entonces yo pregunto, cuando vamos a... y además tiene sus exégetas, Steve Bannon, Durán Barba, y además esos exégetas hacen una lectura de la Biblia. Yo viajo con Lucas por Latinoamérica, Susana, varias personas que están acá, y cuando Lucas da esta excelente presentación, que no la lee, la expone de una manera genial, la gente después agarra la Biblia y da otra interpretación. No da la nuestra. La parábola de joven rico es una, por ejemplo. Ellos tienen su interpretación de la Biblia y tienen sus propios exégetas, ni hablar de la teología de la prosperidad. Entonces me pregunto, ¿no habría que pensar el diálogo interreligioso también con la gente que practica esa religión? Porque esos jóvenes que no están ni en el judaísmo, ni en ningún tipo de cristianismo, ni en el islamismo, están estudiando prácticas religiosas en las universidades públicas, en las universidades católicas, incluso los sistemas económicos que dan sentido y fundamento a este sistema religioso. Entonces sí hay una práctica religiosa. Y me pregunto, cuando hablamos del diálogo interreligioso, ¿no tendríamos que empezar a dialogar con esta gente que con un sistema de creencias y fe sostiene una economía que según el pontífice mata? No es para que la respondan, simplemente es para plantear otro modo de entender la religión.
Y eso es personas que son católicas, que están casados o casadas con alguien de otra religión. Y es un recurso que puede ayudarnos a saber cómo entrar en el diálogo en una manera muy productiva. Y digo eso por mi experiencia propia. Aquí atrás de mí es mi esposo, Lorenzo Martín Gordon, que es judío. Estamos en un matrimonio y estamos nosotros cada uno practicando mi tradición de ser católica y él como judío. Entonces creo ese es un recurso bien fuerte y nomás lo pongo como otra posibilidad. ¿Qué es lo que yo le doy cosas a Dios? Que yo, ¿cómo? La fe, en la experiencia. Que yo le doy cosas a Dios, que vivo la fe, que lo busco a Dios, o, según yo creo, entiende la Iglesia, que Dios me amó primero. No hay una primacía de la acción de Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, dice la primera carta de Juan. Yo creo que eso lo tenemos que acentuar, porque entonces, desde ahí podemos decir, bueno, si Dios busca al pueblo latinoamericano, lo busca por sus caminos culturales propios. Y yo desde ahí critico y desmonto ideas de sincretismo a la europea, perdón padre, pero un poco en el planteo como decía usted, yo creo que hay que tener en cuenta de que ideas como sincretismo muchas veces las decimos a partir de un catolicismo normativo, o qué es lo católico. ¿Por qué puedo decir que esto es... ¿Por qué Dios no puede atraer al pueblo latinoamericano con un conjunto de prácticas también precolombinas? ¿Por qué no se puede integrar y ser cristianismo eso? Si un pueblo lo busca a Dios, Dios lo está trayendo y toma elementos que tiene en su memoria histórica, ¿por qué eso no puede ser cristiano? Yo tuve la experiencia de ver, por ejemplo, en Bolivia, en Copacabana, una de las cosas más fantásticas de la relación de la gente con la Virgen, del amor, y después subir al monte de Copacabana, si alguno conoce, y ahí están los yatiris, donde la misma gente reza con una unción, y es la misma gente, y la misma que a nosotros en el santuario nos pedía la bendición del auto. Y yo creo que tenemos que pensar que puede ser parte de lo cristiano, que no hay que pensar en lo cristiano normativo europeo, y entonces decimos estos católicos, esto no, y ahí sí tenemos el 10% o menos de lo que voy a decir, menos del 10, 5, 6, de los que practican todo. Ni los curas practicamos todo. Entonces me parece que a partir de pensar la primacía de la gracia y que lo cristiano está en esa búsqueda de Dios y la respuesta cultural siempre del hombre, podemos repensar varias de esas cosas. De creencias, abstractos, con personas concretas, con rostros, con experiencias, con una vida que está profundamente marcada por su fe. Entonces, teniendo eso en cuenta, incluso nuestro trabajo teológico, podemos hacer una teología en diálogo. Sí, volvería sobre el diálogo es evangelizar, ¿no? Y la manera de evitar intolerancia, tolerancia, yo creo que hay tres modos de relacionarse con el otro diferente. Hago tribu, hago gueto, y no solo las tribus indígenas, sino hacemos nuestras tribus y nuestros guetos. Asimilación o reciprocidad. Y eso es una cuestión antropológica que hay que empezar a trabajarla en sociedades que serán siempre más pluralistas. Y eso a todos los niveles. Y yo creo que como cristianos, si tenemos un Dios que es unidad y alteridad al mismo tiempo, bueno, hay que sacar las consecuencias de eso claramente. Muy bien, vamos a agradecer.